Les saludamos con mucho gusto la doctora Ivette Vilchis Torres y un servidor, Germán Ibal Martínez. Hemos preparado esta ponencia titulada Cuando educar nos divide, rivalidad, intolerancia y estigmas entre normalistas y universitarios. La idea que queremos plantear en este trabajo es que existen una serie de tensiones profesionales, culturales, simbólicas entre los docentes formados en las escuelas normales y aquellos otros que egresan de las universidades mexicanas. Estas tensiones podemos analizarlas a partir de una mirada situada, crítica, y desde luego estamos nosotros convencidos de que podemos en este análisis eh, revisar cuáles son las causas políticas, históricas, epistemológicas que han traído consigo esta división entre los académicos, como también suele decirse para referirse a los universitarios, y los profesores, para mencionar de alguna manera a quienes egresan de las escuelas normales, a quienes trabajan en instituciones de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, o bien quienes también se desempeñan en las instituciones formadoras de docentes. Sí, hablemos entonces de estas raíces eh, que han dividido y estigmatizado también, ¿sí?, a los normalistas y a los universitarios. A los primeros se les acusa de una falta de rigor y a los segundos de un desconocimiento y una desconexión pedagógica y didáctica. La ponencia busca entonces comprender cómo estas tensiones han impactado en la colaboración profesional, por una parte, en la identidad docente, por otra, y finalmente en la posibilidad de construir una pedagogía que posibilite conocer, entender, comprender, pero sobre todo transformar la educación. Finalmente, de manera muy general, esbozamos algunas propuestas para superar estas divisiones, reconociendo la importancia tanto de los normalistas como de los universitarios, de sus trayectorias y de sus saberes. Partimos de una contextualización. México es un país que ha consolidado una formación docente a lo largo del tiempo que no ha sido única. Una formación docente que ha sido dual, porque por una parte, esta formación ha sido recibida en las escuelas normales, eh, ahí se preparan pedagógica, didácticamente a quienes trabajarán en las instituciones de educación básica, y por otro lado tenemos a las universidades que han posibilitado también la formación de docentes desde una perspectiva distinta, una perspectiva no tanto pedagógica y didáctica, sino disciplinar o académica. Pero ambos tipos de instituciones han de alguna forma atendido o buscado la preparación de maestras y maestros. Entonces, tanto las escuelas normales como las universidades coexisten, ¿sí? Eh, pero esta coexistencia no ha estado exenta de tensiones. En ambos espacios podemos advertir que no siempre se da la colaboración, la cooperación, la confianza, la empatía, la solidaridad, sino más bien nos hemos podido percatar que en muchas instituciones hay desconfianza, rivalidad y una serie de prejuicios. ¿Cuál es el problema que nosotros estamos planteándonos? Bueno, lo podemos decir en los siguientes términos. En los distintos niveles educativos es posible identificar narrativas que reproducen estigmas. Se dice, por ejemplo,
que los normalistas repiten lo que les enseñaron sin cuestionar. Mientras tanto, los universitarios no saben dar clase, o bien no tienen vocación, o les falta didáctica. Estas frases, más allá de la falsedad o la verdad, son síntomas de esta tensión que nosotros advertimos, una tensión profunda, una disputa también por el saber legítimo, por la autoridad educativa y por el prestigio profesional. El problema, desde nuestra óptica, no reside únicamente en la coexistencia de trayectorias formativas, sino en la manera desigual en la que tanto los profesores como los académicos, los normalistas como los universitarios, eh, valoran, legitiman, jerarquizan su propia trayectoria. Entonces tenemos una desigualdad simbólica que produce efectos en el reconocimiento laboral, en, el, en las oportunidades de desarrollo profesional, actualización, capacitación, superación docente, pero también en la construcción de la identidad. Eh, este es un tema muy importante a nuestros ojos porque, bueno, tenemos la creencia de que quien se dedica a la docencia ha elegido la docencia, ha llegado a ella por vocación, por una serie de aptitudes, de cualidades, pero también está la idea de que se ha llegado a la docencia porque no había una opción mejor de desarrollo profesional, o como decimos en México, porque no había otra cosa, no alcanzaba para hacer otra cosa, no teníamos el talento para desempeñarnos en una actividad profesional de mayor rango. Eh, como objetivos, nos planteamos nosotros analizar críticamente estas tensiones, estos estigmas y estas formas de exclusión entre los docentes que egresan de las escuelas normales y los docentes que egresan de las universidades. La finalidad, comprender sus causas, identificar las implicaciones que esto trae consigo, pero también ver algunas posibilidades de superación. Como objetivos específicos, planteamos identificar las raíces históricas y políticas de esta división entre la formación normalista y universitaria, describir los estigmas más comunes asociados a cada una de las trayectorias, pero también analizar las consecuencias de las tensiones que se viven y que repercuten en la colaboración, en la construcción del saber y en la identidad docente. Finalmente, buscamos proponer algunas estrategias para el diálogo, para el reconocimiento mutuo y también para la superación de los prejuicios. Los autores en los que nos basamos. Bueno, Bourdieu, con la noción de campo, de hábitus, de capital simbólico, es el que nos permite comprender cómo de alguna manera se configura la lucha por el reconocimiento y el prestigio entre los actores en este campo, en este caso, perdón, del campo educativo. Otro autor fundamental es Paulo Freire, quien con su visión de la educación nos recuerda que toda práctica educativa es una práctica política, pero también ética, axiológica, nociológica, histórica. Es una práctica entonces que está situada, ¿sí? Que refleja también una ideología y que siempre será un terreno en disputa. Finalmente, dos autores más, Aliaut y Perrenot, nos permiten pensar el saber pedagógico como un pensar profesional que se construye desde la práctica y no solo como un pensar o un saber teórico o académico. Nosotros estamos convencidos que otro autor fundamental es Edgar Morin. A partir de los planteamientos que él hace, a partir de la idea del pensamiento complejo, podemos entender cómo los saberes, ¿sí?, han sido históricamente separados, pero también subordinados unos a otros o unos de otros. Por ejemplo, hablamos de la importancia que tiene la práctica respecto a la teoría o la experiencia respecto al conocimiento de la disciplina o lo pedagógico y didáctico por encima
o por debajo, dirán algunos, de lo científico. Identificamos estigmas, tensiones recurrentes en esta relación entre normalistas y universitarios. Reconocemos que dichas tensiones son personales en algunos casos, anecdóticas, pero también son estructurales en otros. Y son prácticas que se dan en las instituciones que permean la convivencia entre los actores y que permiten también hacer entre ellos una, generar una distancia, ¿no? O sea, esta tensión no permite la cercanía, la proximidad. Finalmente, advertimos que visibilizar estas experiencias eh, abren la posibilidad de romper con una lógica de rivalidad. Nos permiten promover el diálogo, la colaboración y el aprendizaje mutuo. Para nosotros esto ha sido fundamental. Las trayectorias formativas distintas de profesores, de académicos, de normalistas y universitarios, eh, estas trayectorias y este reconocimiento mutuo, ¿sí?, nos permite eh, darle cabida a la diversidad, asumir la pluralidad, no como una amenaza, sino más bien como una riqueza. Entonces, la formación docente en México, estamos convencidos de ello, que puede beneficiarse de las fortalezas de cada modelo. O sea, profesores y académicos, normalistas y universitarios no son rivales, son colegas preocupados por la educación, preocupados por la formación de un tipo de sujeto para un tipo de sociedad. Y bueno, lo más conveniente es establecer una alianza estratégica en donde eh, se pueda aprender mutuamente y también crecer, ¿sí?, en los distintos ámbitos que la realidad educativa tiene consigo. No debe verse entonces esa rivalidad como un hecho inevitable, es una construcción social que puede y creemos debe ser deconstruida. Sí, Paulo Freire decía, la realidad no es así, la hemos hecho así pudiéndola hacer de otra forma. Eso abre la posibilidad de que con voluntad política, a partir de una revisión curricular, de un trabajo formativo orientado a la ética, al diálogo, a la justicia epistémica, se pueda establecer un puente entre los normalistas y los universitarios, un puente y no un muro. Educar, entonces, no debería dividirnos. Si lo hace, estamos atravesando desigualdades, jerarquías simbólicas, luchas por el reconocimiento en el campo educativo, pero necesitamos superar esta división. Esto implica tolerancia. Y volvemos a Freire. Para Freire, la tolerancia es una virtud que nos permite vivir y convivir con lo diferente. Exige entonces el reconocimiento del otro, la reapropiación crítica de la historia de la formación docente en México, pero también la construcción colectiva de un proyecto común que dignifique no una voz del magisterio, sino todas las voces posibles. De esta manera, frente a un sistema educativo que, como el mexicano, requiere una transformación urgente, la rivalidad entre normalistas y universitarios no solo es un problema ético, es también una traba en la construcción de alternativas colectivas, es un problema que va más allá de lo pedagógico, de lo didáctico, es un problema que toca aspectos sociológicos, axiológicos, epistemológicos, eh, y bueno, pues creemos que podemos entre todos imaginar un nuevo horizonte pedagógico y darle nuevo rumbo a la educación. Este nuevo rumbo nos permitirá tener norte, ¿sí?, saber hacia dónde vamos, y también podemos hacer que los saberes no se excluyan, sino que converjan, se integren, superando con esto esta fragmentación, ¿sí?, que tanto daño nos ha hecho, esta hiperespecialización
que nos ha dejado tan mal parados en el siglo XXI. Muchas gracias.